Mi prometida me arrojó el anillo y se fue con otro. 2 años después, le duele verme con la vida que ella quiso. Soy un hombre de 29 años, y conocí a mi exprometida, Alba, que ahora tiene 26, de una forma que parece sacada de una comedia absurda. Era las 2 de la mañana y yo estaba en la biblioteca, con la mirada perdida después de pasar 12 horas seguidas programando, cuando esta chica con el cabello perfectamente arreglado y una taza de café en mano tropezó y derramó su latte sobre mi portátil. Cualquier otra persona habría reaccionado mal, pero yo simplemente le dije, bueno, al menos ahora mi código tiene sabor. En lugar de huir, se rió. Pasamos 4 años juntos, los últimos 8 meses comprometidos. 4 años creyendo que teníamos algo real. Le propuse matrimonio con un anillo por el que había ahorrado durante medio año. Aceptó. Lloró de alegría y subió fotos a las redes sociales con frases sobre él para siempre. Solía venir a mi apartamento en el 3er piso, un lugar diminuto de unos 60 metros cuadrados. El edificio tenía carácter, que es la forma elegante de decir que todo estaba roto y al propietario no le importaba. Pero a Alba parecía encantarle. Decoramos con luces de cadena compradas en una tienda de descuentos y carteles que yo había coleccionado a lo largo de los años. Y estaba mi gato, Pixel. Por supuesto que lo llamé así. Era un tabby rescatado con la costumbre irritante de tirar todo de las superficies, pero cada noche se acurrucaba entre nosotros. Alba decía que era más de perros, pero yo la sorprendía hablando con Pixel cuando pensaba que no la escuchaba. Su familia, en cambio, nunca me aceptó del todo. No me dijeron abiertamente que me despreciaban, pero la actitud era clara. Su madre me lanzaba miradas de desprecio, y su padre preguntaba por mi proyectito de computadoras con un tono similar al que usarías para hablar del amigo imaginario de un niño. Las cenas familiares eran como una obra de teatro en la que yo era tanto el público como el blanco de los chistes. Lo curioso es que en ese tiempo, Alba parecía distinta. Se burlaba del mundo elitista de sus padres, decía que no le importaba el dinero ni el estatus. Solíamos comer comida china en mi futón, viendo series en una computadora que tardaba 5 minutos en cargar. Me decía que nada de eso importaba. Pero, al final, resultó que todo eran palabras vacías. La primera grieta en nuestra relación apareció 6 meses antes del final. Su compañera de universidad se casaba. Yo ahorré durante meses para alquilar un smoking decente y comprar un regalo de bodas. Pensé que sería divertido, una especie de adelanto de nuestra propia celebración. Pero al llegar al evento, sentí que había entrado a otro mundo. Había esculturas de hielo, una orquesta en vivo y champán que seguramente costaba más que mis compras del mes. Todos parecían modelos de revista, y yo me sentía fuera de lugar. Alba, en cambio, se movía con soltura. Charlaba con antiguos compañeros sobre sus trabajos en grandes firmas, apartamentos lujosos y vacaciones en el extranjero. Yo apenas sostenía una bebida, tratando de mantener conversaciones que terminaban en cuanto mencionaba que trabajaba en una startup. Aunque había pedido no sentarse con sus amigos de la universidad, terminamos compartiendo mesa con los amigos de sus padres, gente mayor con mucho dinero que habló toda la cena sobre inversiones y bienes raíces. Intenté explicarles mi emprendimiento con palabras sencillas, pero uno se rió y dijo, aún jugando con computadoras, ya es hora de conseguir un trabajo de verdad, más ahora que te vas a casar. Hay que madurar. Lo peor fue que Alba no me defendió. Solo pareció avergonzada y cambió de tema. Cuando hablamos en el coche, me dijo que era demasiado sensible y que debería haber seguido la corriente. La siguiente señal vino unas semanas después. Su madre me invitó a tomar café, a solas. Fuimos a una cafetería exclusiva de su zona, donde un simple café costaba $8 y todos parecían estar cerrando negocios importantes. Llegó tarde, vestida con ropa de marca, sin disculpas, y fue directo al grano. He estado pensando en tu situación. Como si mi vida fuera un problema que requería intervención. Sacó una carpeta con ofertas laborales, empleos básicos en bancos y compañías de seguros, trabajos de oficina que, sinceramente, habrían apagado todo lo que me apasiona. Son carreras de verdad, dijo, deslizándome los papeles, con beneficios, planes de retiro, estabilidad. Me habló de empezar desde abajo como lo había hecho su hijo mayor. Me quedé sin palabras. ¿Quería que renunciara a mi sueño por convertirme en ajustador de siniestros? Me miró como si fuera un niño que se niega a comer verduras. Debes ser realista. Alba necesita seguridad, no fantasías. La conversación se fue al traste rápido. Frases como cuando madures y ella necesita un proveedor, no un soñador me hicieron sentir pequeño. Lo peor fue que, cuando le conté todo a Alba, no se molestó ni se sorprendió. Solo dijo, lo hace por tu bien. Podrías al menos mirar esas ofertas como plan B. Ahí supe que ya todo estaba contaminado. El principio del fin llegó en una cena que ella describió como algo familiar y relajado. Me pidió que llevara blazer. Al llegar a su casa, mejor dicho, su finca, comprendí que eso no iba a ser nada íntimo. El camino de entrada estaba lleno de autos de lujo. Mi viejo Honda Civic con el paragolpes abollado y la luz del motor encendida desde hacía años parecía una broma. Pero no solo era familia. Su padre había invitado a socios y a sus hijos, tipos que parecían salidos de un anuncio de LinkedIn, educados en universidades de élite, con pasantías en grandes firmas,
hijos de gente que juega al golf con políticos. El tipo de personas que usan veranear como verbo cotidiano. Las conversaciones eran como una escena ensayada: inversiones, vacaciones en Europa, propiedades. Y yo allí, recordando que mi compra más reciente había sido un cereal de marca conocida en lugar del genérico. Y entonces comenzaron las preguntas dirigidas. Fue como si lo tuviera todo planeado, con la precisión de un cirujano. ¿Y sigues con ese proyectito de tecnología?, preguntó el padre de Alba con una sonrisa cargada de escepticismo. Es una startup, corregí, intentando no sonar a la defensiva. Estamos en etapa inicial, pero avanzamos con paso firme. No mencioné que nuestra última reunión con inversores había sido un desastre ni que mi socio, Julián, y yo llevábamos semanas trabajando más de 80 horas tratando de solucionar un fallo que hacía colapsar el prototipo cada vez que alguien subía un archivo de más de 50 megas. A nivel técnico, el proyecto era una bomba de tiempo, y financieramente estábamos al borde del colapso. Uno de sus amigos, ese tipo de sonrisa impecable y bronceado de revista en pleno febrero, soltó una risita como si hubiera dicho que la Tierra era plana. La tecnología es tan inestable en estos días. ¿Estás seguro de que vale la pena? Quizá no estaría mal tener un plan B, dijo con esa condescendencia tan espesa que parecía manteca. Y ahí vino lo que más me dolió. Alba no dijo absolutamente nada para defenderme. Normalmente habría intervenido, diciendo algo sobre lo apasionado que era o cuánto creía en lo que estábamos construyendo. Pero esta vez, simplemente guardó silencio. Entonces, apareció él. La madre de Alba lo presentó como si acabara de descender del cielo. Se llamaba Brody, y acababa de ser ascendido a socio junior en un reconocido bufete corporativo. Graduado de Princeton, con posgrado en Yale. Un ejemplo de excelencia. Brody era todo lo que yo no. Alto, bien vestido, con traje a medida y probablemente sin haber tenido que revisar su cuenta bancaria antes de comprar un café. Contaba su último bono como si hablara del clima. Habló de su nuevo departamento en la zona cara de la ciudad, su plan a 5 años para llegar a socio principal. Y Alba lo miraba como hipnotizada. Le hacía preguntas, se reía de sus bromas insulsas, y mostraba más interés por su trabajo en una cena que el que jamás había mostrado por el mío. Cada una de sus preguntas era como una puñalada diminuta. Yo, en toda la noche, apenas dije 10 palabras. Cada vez que intentaba participar, me dejaban hablar unos segundos antes de reconducir la charla hacia los logros de Brody o cualquier otra historia de éxito ajena. Observaba cómo Alba se convertía en alguien que no conocía. La misma persona que solía burlarse de la gente pretenciosa, ahora parecía una de ellas. Cuando volvimos a mi apartamento, su actitud había cambiado. Se quejó del ascensor roto, que llevaba meses sin funcionar. Puso mala cara cuando Pixel, mi gato, saltó a la cama, a pesar de que antes le encantaba. Comentó que el baño era pequeño, como si viera el lugar por primera vez. En ese momento supe que algo se había roto. Lo que no sabía era lo rápido que lo haría oficial. Una semana después, apareció en mi puerta tras salir de su trabajo en la empresa de marketing que le había conseguido un amigo de su padre, sin necesidad de pasar por entrevistas. Vestía aún con ropa de oficina. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa de IKEA donde habíamos compartido cenas improvisadas, juegos con amigos y conversaciones sobre el futuro. Tenemos que hablar, dijo, y supe que lo había ensayado. He estado pensando mucho, en nosotros, en lo que quiero, en lo que necesito. Ya imaginaba el rumbo, pero la dejé continuar. Te quiero, pero necesito estabilidad. No puedo seguir esperando a que te estabilices. Mi familia me hizo ver que necesito a alguien que ya esté en ese punto. Alguien que pueda ofrecerme la vida que merezco. Alguien como Brody, dije sin rodeos. No tuvo ni el gesto de fingir sorpresa. Sí, alguien como él. Y entonces dejó de fingir. Intenté adaptarme, dijo mientras señalaba con desprecio mi apartamento, como si fuera un reflejo de mi fracaso. De verdad lo intenté. Pero no puedo seguir fingiendo que esta es la vida que quiero. Vivir en un edificio deteriorado, preocupada por el dinero, saliendo con alguien que no puede invitarme a un lugar decente. La misma persona que decía amar nuestras noches simples en casa, que juraba que lo material no le importaba. Tienes 29 años y sigues jugando con computadoras como si tuvieras 19. Brody tiene un departamento en el centro. Me lleva a restaurantes donde lo saludan por su nombre. No tiene que ahorrar durante meses para comprar un anillo decente. Esa última frase me golpeó. Había trabajado turnos dobles durante 6 meses para poder comprar ese anillo. No era ostentoso, pero era auténtico, y me sentía orgulloso de él. Vaya, no sabía que pensabas eso. 4 años, ¿y me lo dices ahora, Alba? ¿Para qué perdiste tanto tiempo? Te di 4 años para que cambiaras, para que fueras alguien con quien valiera la pena quedarse. Pero sigues siendo el mismo soñador sin dinero que conocí en la universidad. Solo que ahora, más viejo. Y eso es patético. Discutimos. La tensión escaló hasta que hizo algo que jamás olvidaré. Se arrancó el anillo del dedo y me lo lanzó. Rebotó en mi pecho y cayó al suelo. Toma tu anillo barato, dijo con desprecio. Brody ya está hablando de comprarme uno de verdad, de Tiffany's. No como esto, que parece de oferta. Miré el anillo en el suelo. El que ella había recibido entre lágrimas de felicidad. El que representaba todo lo que había imaginado construir con ella. ¿Sabes qué es patético?
Fingir que amas a alguien mientras en realidad estás esperando a que se convierta en otra persona. Fingir que no te importa lo superficial, cuando ni siquiera puedes admitir lo que realmente eres desde el principio. Se sonrojó de rabia. Al menos yo no desperdicio mi vida persiguiendo sueños imposibles. Tienes razón, respondí al tomar el anillo del suelo. Tú no desperdicias tu vida, solo estás desperdiciando la mía. Se levantó, tomó su bolso, antes de salir, lanzó su último dardo. Brody pasa por mí a las 8. Quería que supiera que iría directo de romper nuestro compromiso a salir con su mejora. Qué bien por ustedes, le dije mientras le abría la puerta. Les deseo toda la felicidad del mundo. 2 días después, ya estaba oficialmente con Brody en Instagram. Allí estaban, en un resort de lujo, vestidos a juego. Él con el brazo en su cintura. Ella, sonriendo como si todo estuviera en su lugar. La descripción de la foto, encontré mi para siempre. Mientras tanto, yo dormía aún en el lado de la cama que compartimos. Seguía encontrando sus ligas de cabello en los lugares más insospechados. La mitad de sus cosas aún estaban en mi departamento porque no había tenido tiempo de recogerlas. ¿Y el anillo? Seguía sobre mi cómoda, recordándome cada día lo ingenuo que había sido al creer en un para siempre. Ojalá pudiera decir que canalicé mi dolor en éxito inmediato, que fundé una gran empresa tecnológica y salí adelante con determinación. Pero eso solo pasa en las películas. La realidad es más sucia, más desordenada. Me desmoroné por completo. Nuestra startup colapsó justo un mes después de la ruptura. Los inversores se retiraron luego de que el prototipo fallara estrepitosamente durante la presentación que debía ser nuestro gran lanzamiento. La aplicación se bloqueó 3 veces en los primeros 5 minutos. Y cuando finalmente logró funcionar, iba tan lenta que todos en la sala empezaron a revisar sus teléfonos, aburridos. 2 semanas después, Jake, mi socio y cofundador, aceptó un puesto en Microsoft. No lo culpo, tenía préstamos estudiantiles que pagar y una novia que, a diferencia de la mía, sí apoyaba su carrera. Yo, en cambio, me quedé completamente solo con una empresa estancada, un contrato de alquiler que no podía costear y mis ahorros esfumándose más rápido que el refrigerio gratuito en un evento universitario. Tuve que renunciar al apartamento. Fue mi amigo Kai quien me salvó. Nos conocíamos desde el primer año de universidad. Nunca entendió del todo que veía yo en Alba, pero aún así siempre estuvo de mi lado. Su departamento era aún más pequeño que el mío, un monoambiente donde la sala servía también como oficina. Pero sin que se lo pidiera, despejó la mitad de su armario y me ofreció el pequeño cuarto de huéspedes para mí y para Pixel, mi gato. Recuerdo su reacción cuando llegué con toda mi vida metida en bolsas de basura. Hermano, siempre supe que ella era demasiado exigente, pero ¿en serio te dijo que el anillo era barato? Ese anillo me había costado más que su auto, aunque claro, su auto era prácticamente chatarra. Pero aún así, ese comentario fue su forma de mostrarme apoyo. Un amigo de verdad. Mientras tanto, la nueva vida de ensueño de Alba se desplegaba en redes sociales como si fuera una vitrina perfecta. Vacaciones en lugares que yo solo conocía por el cine. Cenas en restaurantes tan caros que ni siquiera mostraban los precios en el menú. Cada publicación parecía un mensaje directo: esto es lo que merezco, algo que tú jamás me podrías haber dado. Pero el golpe más bajo llegó cuando me crucé con Alba y su nuevo novio, Brody, en una cafetería del centro. Yo estaba recogiendo un pedido para Uber Eats. Así de diferente era mi vida en ese momento. El aire acondicionado del coche llevaba 3 meses roto, y con las ventanas bajas y el calor de casi 35 grados, conducía sudando sobre la poca ropa limpia que aún tenía. Llevaba más de 10 horas trabajando y aún me faltaban varios pedidos para alcanzar la meta del día. Y ahí estaban ellos, sentados afuera, como salidos de un catálogo de vida perfecta. Alba llevaba un nuevo corte de pelo, de esos que parecen casuales pero que sabes que cuestan una fortuna y requieren horas de estilismo. Brody llevaba unas gafas de sol que probablemente valían más que toda mi ropa junta. Reían, se tomaban de la mano, posando como la pareja ideal. Brody me vio primero. Vaya, mira quién sigue repartiendo comida, dijo con una sonrisa cargada de veneno, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Aquello no fue una coincidencia. Estaba disfrutando humillarme. Alba levantó la vista. Me vio ahí parado, con mi camiseta arrugada de Uber Eats y una bolsa de comida que costaba más de lo que yo había gastado en una semana entera. Durante un segundo, creí notar algo en su rostro. ¿Duda? ¿Remordimiento? No lo sé, pero enseguida sonrió. Esa sonrisa condescendiente me asfixió. No dije nada. Tomé la bolsa y me di la vuelta. Justo cuando me alejaba, escuché la voz de Brody diciendo: creo que esquivamos una bala, seguido por la risa de Alba. Ese instante me rompió por dentro. El calor sofocante, el sudor pegado a la piel, las burlas de quienes solían ser mi mundo. Ese fue el último día en que permití que me trataran como un fracaso. Esa noche regresé al departamento de Kai, borré todas mis redes sociales y le conté lo que había pasado. Su respuesta: ese tipo parece del tipo que cree que la mayonesa es picante. Y luego añadió, riéndose: es hora de que les enseñes cómo funciona el mundo real. Ahí empezó mi transformación. Corté por completo con todo lo que me arrastraba: redes, distracciones, autocompasión y personas tóxicas.
Entré en un modo de reconstrucción total, como si mi vida dependiera de ello. Dormir era un lujo que apenas podía permitirme. 4 horas por noche si tenía suerte. Durante el día hacía entregas. Por las noches, trabajaba en un supermercado reponiendo estantes. Y cada segundo libre lo invertía en rehacer desde cero mi startup. Pero esta vez lo hice con inteligencia. Se acabaron los discursos vacíos y las ideas a medio cocinar para inversores. Aprendí a trabajar con lo que tenía, a construir algo real antes de pedir dinero a nadie. Tampoco volví a confiar en cualquiera. Mi círculo se redujo a Kai y un par de amigos que demostraron estar cuando todo se venía abajo. Kai fue un pilar fundamental. Me traía café cuando programaba de madrugada, se aseguraba de que comiera algo que no fueran solo barritas de proteína, y nunca se quejó de que su sala pareciera un laboratorio en plena guerra. Incluso me ayudó a conseguir mis primeros clientes corporativos a través de sus contactos. Nunca pidió nada a cambio, solo quería verme salir adelante. Durante 2 años, desaparecí del radar de Alba. No tenía idea de qué hacía ni con quién. Y, para ser sincero, dejé de preocuparme. Mientras ella jugaba a la vida perfecta con Brody, yo trabajaba más duro de lo que había imaginado. La nueva idea para la empresa surgió del fracaso anterior. En lugar de crear otra app para consumidores con aspiraciones de cambiar el mundo, me enfoqué en software B2B. Concretamente, herramientas de análisis de contratos basadas en inteligencia artificial para estudios jurídicos. La reacción de Kai fue épica. Entonces básicamente estás desarrollando un programa que reemplaza abogados. Vas a salvar al mundo y vengarte al mismo tiempo. Nivel villano de cómic. Era un proyecto aburrido, poco glamoroso, nada digno de redes, pero resolvía un problema real. Yo mismo lo había sufrido al intentar entender contratos legales cuando inicié mi primera empresa. Los despachos pequeños se ahogaban entre papeles. Lo nuestro podía leer y detectar cláusulas críticas en segundos. Y lo mejor, la gente estaba dispuesta a pagar por ello. Todo cambió de repente. Un pequeño artículo en una revista especializada, una reseña de un cliente satisfecho, y el boca a boca hizo lo demás. De pronto, los clientes no necesitaban que los buscáramos, ellos nos encontraban. Mi equipo era extraordinario. Personas comprometidas, que creían en la visión tanto como yo, que se volvieron familia. Incluso Jaque apareció en esa etapa, queriendo regresar. Me dijo que en Microsoft estaba bien, pero que extrañaba la energía de una startup. Le respondí que estábamos cubiertos, no por rencor, sino porque el equipo que tenía ahora era sólido. En cuestión de meses, estábamos creciendo a gran velocidad. Cerramos un contrato con uno de los 5 estudios legales más importantes del país, lo que atrajo más contratos, más prestigio y más inversores. La empresa que había empezado en el Salón de Kai abría oficinas en Londres y Singapur. Estábamos expandiéndonos a nivel global y sacudiendo una industria que llevaba décadas funcionando igual. Y lo irónico fue que el mayor cambio lo produjimos en el campo del derecho corporativo, justo el área donde trabajaba Brody. Nuestras herramientas estaban automatizando las tareas de los abogados junior, esas mismas que hicieron despegar su carrera. Cuando me di cuenta de eso, Kai casi se ahoga de la risa con su café. Me estás diciendo que tu empresa está dejando sin trabajo a abogados de élite como ese payaso, y él ni siquiera lo sabe. La primera vez que volví a ver a Alba fue en una conferencia del sector. No como asistente, sino como ponente principal. Un año atrás, ni siquiera hubiera podido pagar la entrada. Ahora, estaba en el escenario principal hablando sobre cómo la inteligencia artificial estaba transformando los servicios legales, frente a una audiencia repleta de inversionistas y altos ejecutivos. Después de mi presentación, mientras saludaba a personas interesadas en hacer negocios, reconocí a los padres de Alba al otro lado del salón. Sus rostros lo dijeron todo. Su madre se quedó inmóvil con la copa a medio camino de los labios, y su padre, quien tiempo atrás se había burlado de mi proyecto tecnológico durante una cena, me dedicó una inclinación de cabeza, lenta y cargada de respeto. Y entonces la vi. Alba estaba a un costado, estática, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Estaba diferente, aún atractiva, sí, pero ya no irradiaba la confianza despreocupada que solía mostrar en sus redes sociales. Había algo en ella que se había apagado. No cruzamos palabra, ni siquiera intentamos acercarnos, pero pude ver con claridad el instante exacto en que se dio cuenta de quién era yo ahora. El tipo al que había dejado por considerarlo un fracasado era, en ese momento, más exitoso que cualquiera en su círculo social. Recuerdo el mensaje de Kai cuando le conté. ¿Tenía esa cara de quien acaba de darse cuenta de que perdió la oportunidad de su vida? Por favor, dime que sí. Desde aquella noche, todo empezó a moverse rápido. En ciertos círculos, las noticias vuelan, sobre todo cuando alguien pasa de la nada al éxito en un par de años. Semanas después de esa conferencia, empezaron a llegar invitaciones a eventos que jamás había oído nombrar. Una de ellas vino directamente del padre de Alba. Me invitó en persona. Acepté, no por buscar aprobación, sino porque sabía lo que en realidad estaban buscando, vincularse con mi éxito. Llegué tarde a propósito. Al entrar, la vi enseguida, junto a Brody. Él se veía agotado, tenso, con esa mirada de quien sabe que su mundo se viene abajo pero no puede hacer nada para evitarlo. Se aferraba al móvil como si de eso dependiera su estabilidad.
Su firma estaba perdiendo clientes a un ritmo alarmante frente a compañías como la mía. Las firmas tradicionales ya no podían competir contra la eficiencia impulsada por IA. Los viejos métodos estaban quedando obsoletos, y quienes no podían adaptarse estaban destinados a desaparecer. Brody quizás no sabía aún que yo era la fuente de sus problemas, pero los estaba sintiendo en carne viva. En cambio, Alba sí sabía. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la misma expresión del evento anterior, solo que intensificada, arrepentimiento puro, irrefrenable. Una semana después, me escribió. Ya había eliminado su número años atrás, pero el mensaje igual llegó. Hola, ha pasado un tiempo. Me preguntaba si podríamos hablar un día de estos, solo conversar. No respondí. Entonces hizo algo más desesperado. Apareció en mi oficina. Era tarde. El equipo ya se había ido y yo terminaba algunos correos cuando el guardia de seguridad me llamó para avisarme que una mujer pedía verme. No necesitó describirla. Dudé entre pedirle que la escoltaran fuera o recibirla. Al final, decidí dejarla subir. Ese era el momento para el que, sin saberlo, me había estado preparando desde el día en que ella se fue. Entró con pasos vacilantes, observando el mobiliario moderno, los premios en la pared, todo tan distinto del diminuto departamento que compartimos alguna vez. Ya no quedaba rastro de la seguridad que la caracterizaba. En su lugar, una tensión nerviosa que nunca le había visto. Hola, dijo, con una sonrisa triste. Ha pasado tiempo. Me recosté en la silla, crucé los brazos y no respondí. Solo la observé mientras se removía incómoda. Respiró hondo. Me equivoqué en todo. Escuché a mi familia y destruí lo que teníamos. Mordió su labio, esperando una reacción. Te extraño. Extraño lo que éramos. ¿Lo que éramos? Pregunté, sin mover un músculo. Asintió de inmediato, con una chispa de esperanza en la mirada. Sé que te lastimé, pero tal vez podríamos intentarlo de nuevo. La miré en silencio unos segundos antes de soltar una risa, no burlona ni amarga. Simplemente me resultó gracioso. ¿Empezar de nuevo? Repetí. Lo nuestro terminó el día que decidiste que ellos valían más que yo. Ella desvió la mirada, dolida. No me quisiste cuando no tenía nada. No confiaste en mí cuando más lo necesitaba. Te fuiste por alguien con más dinero y me llamaste fracasado. Pero ahora que las cosas cambiaron, ahora sí te interesa volver. Su rostro se contrajo mientras cada palabra hacía efecto. Me levanté despacio, abotonando mi saco con calma. Alba, no pienso en ti. No te extraño. Y te aseguro que no te necesito. Justo en ese momento, se abrió la puerta de mi oficina. Era Chloe, mi novia, una diseñadora de producto brillante que conocí en una conferencia, cuando mi empresa aún funcionaba desde el departamento de Kai. Una mujer inteligente, fuerte, hermosa, y completamente opuesta a la imagen superficial de Alba. Alba se quedó pálida. Yo me giré hacia Chloe y le sonreí con calidez, luego volví la vista hacia Alba. Encontré a alguien que sí está a mi altura. Resulta que no eras tú. La acompañé hasta el ascensor y observé cómo las puertas se cerraban. No sentí euforia, ni venganza, solo la tranquilidad de haber cerrado un capítulo que había terminado hacía años. Pero eso no fue el final. Fue apenas el primer movimiento de una partida mucho más grande. Unas semanas más tarde, los rumores comenzaron a circular. La firma de Brody estaba al borde del colapso. Nuestro sistema impulsado por inteligencia artificial reemplazaba servicios legales tradicionales a una velocidad alarmante. Éramos más rápidos, más económicos, más certeros. Hacíamos en minutos lo que ellos cobraban por horas. Los socios tradicionales estaban perdiendo el control. En lugar de adaptarse, tomaban decisiones desesperadas, lo que solo empeoraba su situación. Supe por colegas del sector que Brody estaba al límite, jornadas de más de 90 horas, gritos a los empleados, y un intento desesperado por retener a los clientes más importantes. Kai, como siempre, tuvo la frase perfecta. Así que el tipo que se burlaba de ti por jugar con computadoras ahora está siendo destruido por ellas. Los inversionistas empezaron a retirar su dinero. Consideraban que la firma de Brody era un fósil incapaz de sobrevivir en un entorno moderno. Lo mejor de todo es que él aún no había descubierto que yo era el responsable de esa debacle. Mientras Brody se desmoronaba, los padres de Alba entraron en modo control de daños. Aquellos mismos que me trataron durante años como un perdedor indigno de su hija, comenzaron a buscar contacto. Su madre me envió correos amables felicitándome por mis logros. Su padre hablaba de mí en entrevistas, llamándome uno de los emprendedores más prometedores de la década. Me invitaban a eventos disfrazados de oportunidades de networking. No respondía nada, hasta que su padre me llamó directamente. Respondí por simple curiosidad. Su tono era cálido, amistoso. Deberíamos hablar, hijo, sobre negocios, asociaciones, ya sabes, dejar el pasado atrás. Lo dejé hablar. Primero sobre sinergias,
posibles colaboraciones, un futuro compartido. Pero yo ya sabía en qué terminaría esa conversación. Mira, sé que Alba cometió un error. Todos lo sabemos. Pero últimamente no lo ha pasado bien. Y creo que si ustedes dos simplemente se sentaran a... Colgué antes de que terminara la frase. No había disculpas, ni reconocimiento de culpa. Solo un intento descarado de salvar las apariencias. Esa fue la última vez que respondí alguna de sus llamadas. El momento en que Brody finalmente entendió quién estaba detrás de su caída fue simplemente impecable. Me encontraba participando en otro congreso del sector, esta vez como panelista en una charla sobre el futuro de la inteligencia artificial en el ámbito legal. En medio de la conversación, el director ejecutivo de una firma reconocida elogió públicamente mi empresa. Dijo: la verdad es que estos chicos están revolucionando el mercado. Incluso las grandes firmas tradicionales están luchando por mantenerse al día. La cámara hizo un paneo hacia el público. Y ahí estaba Brody, con el rostro pálido, los ojos desorbitados y una expresión que era mezcla de desconcierto y una comprensión repentina. En ese instante supo que yo no era simplemente el exnovio fracasado de su ex. Yo era el hombre que estaba desmantelando su carrera pieza por pieza. Esa misma noche se descompensó. Recibí un mensaje de un conocido en común: hermano, Brody acaba de perder los estribos en una reunión de socios. Tienes que escuchar esto. Al parecer, durante una sesión estratégica con todo su equipo, uno de los socios senior puso mi empresa como ejemplo de lo que debían enfrentar si querían seguir siendo competitivos. Brody se descontroló. Gritó que yo no era más que un fraude con suerte, que mi compañía se desplomaría, que el derecho tradicional siempre prevalecería. El problema fue que todos lo miraron como si hubiese perdido la razón. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que él ya no representaba el futuro. Ese lugar, ahora, me pertenecía a mí. Pero aún me quedaba una última jugada. Meses después, mi empresa estaba a punto de cerrar su adquisición más ambiciosa, una firma legal más pequeña, pero con gran peso en la industria, y competidora directa del bufete de Brody. No era solo una transacción comercial, era un jaque mate. Una vez cerrado el trato, comenzamos a captar a varios de los clientes más importantes de Brody. En menos de 6 meses, su firma no tuvo más remedio que fusionarse con una compañía más grande para no desaparecer. Brody pasó de ser socio junior a convertirse en un empleado más, probablemente realizando el mismo trabajo básico del que solía jactarse haber escapado. El niño prodigio, que lo tenía todo servidito, terminó convertido en un abogado más, intentando no quedar atrás en una industria que ya no tenía espacio para él. Pero la historia aún no había terminado. 3 semanas después de la fusión oficial de su firma, Alba apareció de nuevo en mi oficina. Esta vez era otra persona. Ya no era la mujer serena y esperanzada que alguna vez conocí. Lo que vi frente a mí era la desesperación pura. Era un viernes por la tarde, cerca de las 7. La mayoría del equipo se había ido a disfrutar del inicio del fin de semana, pero yo me había quedado revisando unos contratos. Recibí una llamada del guardia de seguridad. Se lo notaba dudoso. Señor, hay una mujer aquí. Está bastante alterada. Dice que necesita verlo con urgencia. Déjala subir, respondí. Ya sospechaba de quién se trataba. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, me costó reconocerla. Ya no era la mujer arreglada y elegante que solía ser. Su cabello estaba revuelto, el maquillaje corrido como si hubiese llorado, y vestía jeans y un suéter arrugado. Jamás la había visto tan informal, ni siquiera cuando estábamos juntos. Gracias a Dios que estás aquí, dijo entrando sin esperar invitación. Te he llamado, te he escrito. ¿Por qué no me respondes? Permanecí sentado, tranquilo. Porque no tenemos nada de qué hablar, Alba. Si tenemos, dijo casi gritando. Lo dejé. Terminé con Brody. Ya no estamos juntos. Levanté una ceja, sin emitir palabra. Su firma colapsó. Lo perdió todo, y me culpó a mí. Me dijo que todo era por haberte dejado, que arruiné nuestras vidas. Comenzó a caminar nerviosa por la oficina. Así que se acabó. Estoy harta. Me alegro por ti, respondí con frialdad. Se detuvo y me miró fijamente. ¿No lo entiendes? Ahora soy libre. Podemos volver a empezar. Estuve a punto de reírme. ¿Volver a empezar? Cometí un error, dijo con voz temblorosa. El mayor de mi vida. Nunca debí dejarte. Tenías razón en todo. Mi familia, Brody, todo. Pero estoy aquí ahora, y te elijo a ti. Se acercó a mi escritorio, los ojos llenos de desesperación. Sé que todavía me amas. Lo que teníamos era verdadero. El amor real no desaparece. Tienes razón, dije poniéndome de pie. El amor verdadero no desaparece. Pero lo nuestro no lo era. Su rostro se descompuso. Eso no es cierto. Tú me dejaste en cuanto apareció algo mejor. Eso no es amor. Es conveniencia. Estaba confundida. Mi familia me presionaba. Era joven. Cometí una estupidez. ¿Tenías 26 años, Alba? No eras una niña. Entonces empezó a llorar, de forma descontrolada. Por favor, te lo suplico. No me queda nada. Ni mis padres me contestan las llamadas. Solo te tengo a ti. No eres nada mío, dije, sin emoción. Además, estoy con alguien más. Tienes que seguir adelante. Me agarró del brazo,
como si de eso dependiera su vida. Me equivoqué con el anillo. Era hermoso. Solo tenía miedo. Aparté su mano con firmeza. No, pero ella insistía. Haré lo que sea. Cambiaré. Trabajaré en lo que sea. Solo, por favor, dame otra oportunidad. Te amo. Siempre te amé. No. Alba, ver, no, gritó, no entiendes. Fue un solo error. No puedes castigarme para siempre. Tomé el teléfono y llamé a seguridad. ¿Qué haces? No llames a seguridad. Se lanzó hacia el teléfono para evitarlo. No te atrevas. Lo aparté sin esfuerzo y marqué. Necesito que alguien escolte a una visitante fuera de mi oficina. Eres un tonto, gritó. Te amé. Te entregué los mejores años de mi vida. Tony, el guardia, llegó enseguida. Señorita, necesito que me acompañe, por favor. No entiendes, le gritó a Tony. Luego se volvió hacia mí. Te estoy dando todo, mi vida entera. ¿Cómo puedes rechazar eso? La observé sin decir nada. Tony la condujo hacia el ascensor mientras sus gritos se perdían en el pasillo. Ella solo está contigo por interés. Cuando te des cuenta, será tarde, y entonces recordarás que yo sí te amé. Fue lo último que gritó antes de que las puertas se cerraran tras ella. Me quedé un instante de pie, mirando la pantalla en blanco de mi ordenador. No sentía rabia, ni tristeza, solo una calma firme, como si por fin se hubiera cerrado un capítulo largo y agotador de mi vida. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Kai. Alba vino a la oficina. Tuvo un episodio. Se fue escoltada. Un desastre. Él respondió al instante. Otra vez. ¿Qué esperaba? Un final feliz con violines y fuegos artificiales. Sonreí, no porque me hiciera gracia, sino porque en ese comentario había más verdad que en toda la última conversación con Alba. Lo que ella buscaba ya no existía. Lo que yo era para ella, ya no lo era. Y lo que ella representó alguna vez para mí, quedó enterrado mucho tiempo atrás. La verdadera victoria no fue verla caer, fue levantarme yo. Seguí trabajando, con la cabeza en alto y sin mirar atrás.